Hola, buenas tardes. En nombre de la Universidad UNIAC, les damos la bienvenida a todos los participantes. Iniciaremos la actividad del área de coaching titulada Liderazgo durante y pospandemia de la Facultad de Administración. Hoy nos acompaña Carolina Guerino y como moderador Sergio Aravena. Indicar a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través de nuestros moderadores en el chat de Zoom y a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Doy el paso a Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias para todos, para todas. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Digo también por sus ganas de seguir aprendiendo. Vamos a tener una conversación con nuestra docente del área de coaching de nuestra universidad, que pertenece a la Facultad de Administración y fundamentalmente siempre decimos que estas actividades partieron como un apoyo a nuestros estudiantes que, entre otros estudios, cursan un magíster en coaching organizacional. Estas actividades quedan grabadas y después ellos las ven en sus respectivas asignaturas. Contamos hoy día con Carolina Guerino. Ella es psicóloga y es una experta en el tema de coaching ejecutivo, con una vasta experiencia en empresas, en organizaciones, y siento que es un aporte lo que nos va a entregar. Así que muchas gracias, Carolina. Y antes de comenzar, siempre les pedimos a nuestros estudiantes que cuando inicien una conversación de coaching puedan estar lo más presente posible. Y esta presencia del coach significa hacer un esfuerzo consciente de no solamente estar con el físico, con el cuerpo, sino que también estar con sus emociones, con su parte espiritual, tratando de estar presente. Y a este ejercicio le denominamos centramiento. Así es que quiero invitar a Carolina y a todos ustedes a que hagamos un pequeñito ejercicio de centramiento que nos permite estar presente en el aquí, en el ahora, que nos permite escuchar con la máxima atención, sin juicios, sin prejuicios, con apertura. Entonces, les invito a cerrar sus ojos, a estar atento a su respiración. Atento a su respiración significa poner el foco, la atención de nuestra mente en cómo entra y en cómo sale el aire con nuestras fosas nasales. Quizás darme cuenta en qué temperatura está entrando este aire. Quizás darme cuenta si la cantidad de aire entra igual por ambas fosas nasales. Es como un momento de salir del piloto automático, de salir de la habitualidad, de salir de la mecanicidad y solamente darme cuenta cómo estoy respirando. Si pudiera describir mi respiración, ¿cómo la describiría? ¿Cómo respiro en este momento?
donde me regalo el darme cuenta de cómo respiro. Y este acto que es tan mecánico, lo traemos al presente, hacemos conciencia de él, lo observamos, nos quedamos quietos y también los invito a disfrutarlo, a gozar del estar vivo, de estar respirando. Y desde esta conciencia abrimos lentamente nuestros ojos, muy lentamente, y nos encontramos aquí con Carolina. Bienvenida, Carolina. Hola. Qué gusto estar contigo en esta instancia. Sí, una experiencia nueva para mí también, esta de hoy día. Sí, he trabajado harto virtual, pero nunca dando una charla como esta. Así que estoy muy contenta también. Bueno, yo sé que tú has preparado una presentación, has estado, como dicen los colombianos, muy juiciosa, Exactamente. Preparando lo que nos traes, pero quisiera que pudiéramos conversar y le pediría a Joao, si nos está escuchando, que podríamos poner las cámaras de nuestros asistentes, porque la idea es interactuar con ellos también. Joao. Sí, no hay problema, Sergio. Muchas gracias. Vamos a dar la opción para que las personas puedan habilitar sus cámaras. Muy amable, muchas gracias. Entonces, Carolina, te decía que la idea es una conversa fluida. Ya pues. Cuéntanos. Ya pues. Yo diría que cuando conversamos este tema de qué podríamos hacer una charla interesante, bueno, a mí me parece que siempre el liderazgo es como un tema bien relevante, le atribuimos mucho peso al impacto que tienen los quehaceres de las personas y de los grupos, ¿cierto? A este rol de un líder, ¿sí? Entonces, y creo que estamos también en un periodo precioso yo digo, de la humanidad y que está asociado a este tránsito bien escandaloso con pandemia, con transformación digital, ¿cierto? Está pasando muchas cosas y por lo tanto también mirar desde este lugar en el que estamos parados hoy día, qué está pasando con el liderazgo y qué nos viene para más adelante. Entonces, a partir de eso, articulé como tres preguntas, que es ¿qué se necesita hoy? ¿Qué se necesita del liderazgo hoy? ¿Para qué necesitamos líderes hoy? Es como una primera pregunta. O ¿qué nos puede, qué le aportaría, qué le aporta un liderazgo consciente, lúcido a este momento actual? Segundo, bueno, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Sí? ¿Cuáles son los emergentes, los nuevos desafíos? Y a partir de ahí, una tercera pregunta que es, bueno, ¿y qué va a pasar entonces? ¿De qué manera va a cambiar el liderazgo? Porque algo que es posible afirmar es que todo va a cambiar. Yo en eso siento como que no me equivoco y no peco de exagerada al decir que estamos en el tránsito de una manera de vivir a otra y que todo va a cambiar. Entonces, a partir de eso, como haciéndome estas tres preguntas, empecé como a buscar responderlas para compartir una mirada, y es una mirada que yo diría que lo que busca también es ser algo disruptiva, ¿sí? En términos y lo conversábamos con Sergio antes de partir esto, que es como ustedes hoy día entren a internet y pongan el liderazgo hoy y van a salir pero infinidades de artículos, igual que siempre, ¿cierto? Donde salen listas de atributos, de características, que el líder tiene que ser más empático, más esto, más lo otro. Entonces, hacemos como un listado de qué se trata. Y respecto de esa manera de mirar, es que yo lo que les quiero proponer es una manera distinta.
Así que esa es la invitación. Si quieren poner alguna como inquietud o pregunta a través del chat, feliz para ir pudiendo como leerlas. Lo que sí me gustaría es como compartirles apoyarme en una presentación, porque en general puede ser por deformación o por apoyo, pero a mí me gusta harto eso. Así que les voy a compartir. Entonces, tal como les decía, yo me hice 3 preguntas que se las quería ofrecer para que las pudiéramos ir conversando. Entonces, a partir de esas preguntas, tomé el tema de una noticia que salió en la Forbes y que ellos se preguntaron qué tienen en común los países que mejor han respondido a los desafíos del COVID. Este fue un artículo que salió en abril más o menos, y no sé si alguno de ustedes lo vio, ¿sí? Y ellos llegaron a la siguiente conclusión, que lo que tenían en común era que eran mujeres. Y paso siguiente, lo que se vieron fue que ¿qué hacen estas mujeres? Y dijeron que en realidad en el caso de la Angela Merkel había actuado con la verdad, la presidenta de Taiwán había sido súper rápida para tomar decisiones y había tomado 24 medidas, igual que la persona de Nueva Zelanda, ¿sí? Finlandia se había apoyado fuertemente en la tecnología, y que la persona de Noruega y Dinamarca habían actuado desde el amor. Entonces, me quedo dando vuelta, porque si ustedes se fijan, son mujeres y lo que se hace es que se describen ciertas cosas que ellas hicieron. Y entonces, y es como lo primero que quiero connotarles. Pareciera ser que en realidad, más allá de que son o no mujeres, es lo que hacen, ¿sí? Y les ofrezco la siguiente pregunta. ¿Qué es un líder? Entonces, un líder es una persona que dirige o conduce a un partido político, un grupo social, una colectividad, y también puede ser una persona que va a la cabeza de entre los de su clase, o sea, podría ser alguien que conduce o alguien que hace algo muy bien, cosa que queda arriba. En ambos casos, si ustedes se fijan, ¿sí? Es una idea piramidal. Entonces, liderar es dirigir y le puse el o porque me llamó mucho la atención, o estar a la cabeza. Entonces uno podría decir que el líder es el que dirige algo, o el que es muy bueno y lo hace mejor que otros, que tiene que ir con estar a la cabeza. Y ahí me pareció como la primera reflexión que les quiero compartir, y que pareciera ser que para nosotros el liderazgo tiene un I en el medio, y es alguien que dirige y está a la cabeza. Y en general esperamos que los líderes sean, entre comillas, mejor que los demás para hacer algo. Entonces, para ponerlo como la primera tensión. Entonces, y yo quiero decirles que me parece que esta es una definición probablemente que ya está caduca, ¿sí? O sea, lo primero es decir, no sé si eso es lo que hoy día responde claramente al liderazgo. Creo, y me atrevo a afirmar, que hoy día liderar es transformar. Entonces, y yo no quiero todavía seguir hablando del líder, sino que del liderazgo, ¿sí? Entonces, liderar es transformar, es permitir, es generar que algo vaya de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, y particularmente en un proceso de crisis, ¿sí? Liderar significa acompañar el proceso, que significa ir de un momento en el que teníamos un estilo de vida a otro momento mientras ese estilo de vida cambia. En general, en las organizaciones, el proceso de transformación requiere de un liderazgo bien orquestado siempre, y lo que pasa es que necesitamos que las personas cambien sus hábitos, sus estilos, sus maneras de hacer, la tecnología que ocupan. Entonces, yo diría que en el último tiempo, y siempre que se apela al liderazgo, es porque hay algo que queremos que sea distinto, ¿sí? No pensamos en el liderazgo cuando queremos que las cosas sigan como están, sino que más bien se nos sale de la transparencia, como decimos los coaches, cuando queremos que algo sea diferente. Y uno podría decir que es ir de un camino a otro. Les quise dar una vuelta por la vuelta de la curva al cambio, pero sabemos que los procesos en crisis no son en línea recta, sino que es una curva que baja y sube, y baja por estados que son emocionales. Entonces ahí aparece que el líder, ¿sí? O el liderazgo, lo que necesitamos es que nos ayude a navegar por esta curva para movernos de un lugar a otro. Y esta es una curva que en un proceso de crisis y de aprendizaje, o sea, y de transformación, es una curva de aprendizaje.
lo que hacen las organizaciones, las sociedades, el Bielsa con el equipo de la selección chilena, es ayudarle y es ver, aprender una manera distinta de estar y de hacer. No, no me voy a meter con el ser, pero sí del estar y del hacer. Entonces, en una crisis, ¿sí?, surgen nuevas posibilidades que son inimaginables en el estado anterior. Y por lo tanto, ¿cuál es la contribución del liderazgo? Es generar la posibilidad de tener un propósito común, ¿sí? La posibilidad de apelar a un nosotros en el que confiar, porque no conocemos lo que está pasando. Y por lo tanto, cuando yo les digo liderar es transformar, esto tiene una traza y tiene ciertos desafíos. Y el principal desafío es que en una crisis lo que hay son posibilidades emergentes y desde la mirada de liderazgo es cómo esas posibilidades emergentes se van transformando en oportunidades de aprendizaje, de innovación, de exploración y de atreverse a hacer cosas distintas. Entonces, yo les podría preguntar, ¿qué cosas distintas han tenido que hacer ustedes en este periodo? ¿Cómo han ido liderando su propia transformación en este proceso de confinamiento, de desconfinamiento, de distanciamiento social? Me acordaba, no hay que usar mascarilla, hay que usar mascarilla. O, y cómo nos hemos ido adecuando a algo que ya no es tan sólido, que es bastante más líquido, las cosas pueden ser. Antes decían vamos a entrar a clase y todo el mundo saltaba. Ahora dicen vamos a entrar a clase y todos sabemos que puede o no puede ser. Y ahí hay una pregunta súper interesante que es como, ¿qué he descubierto en este proceso? ¿Qué he dejado de hacer en este proceso? Entonces, ¿por qué me detengo ahí? Porque un proceso de crisis es un proceso de transformación y es un proceso de emergentes. Pero los emergentes no están afuera, están adentro. Entonces, la posibilidad de descubrir nuevas maneras de hacer, de estar, de mirar, tiene mucho que ver con el liderazgo. Y por lo tanto, también hay un componente de autoliderazgo. Transformar esas posibilidades en aprendizajes, en crecimiento, en generación de nuevas alternativas. Entonces, liderar, diría yo, es transformar, particularmente en un proceso de cambio y más aún cuando ese cambio está asociado a una crisis, porque la diferencia es que no lo elegimos. Hay cambios que son diseñados y hay cambios que no son diseñados. Entonces, liderar una transformación, ¿sí?, no tiene que ver con cuán capaz sea, no tiene que ver con el equipo que me tocó liderar, no tiene que ver con la situación, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con todo aquello que en general los que somos coaches escuchamos que son los que hacen que un líder sea exitoso, ¿sí? La situación, el equipo, la capacidad de poner las metas, de controlar, cómo administra los recursos, ¿sí?, el expertise que tenga para hacerlo bien a la primera. Entonces, ¿y con qué tiene que ver entonces? ¿De qué se trata? Y aquí nos vamos a pegar el primer salto, ¿sí? Liderar, ¿sí?, es transformar y se trata de formar comunidad. No hay procesos de transformación que sean exitosos, donde las personas no hayan en el camino descubierto que tienen que ser algo más que personas caminando juntas. No hay procesos de transformación que culminen bien en el largo plazo si no hay un propósito común. Si no nos reconocemos como una red de relaciones. Si no aceptamos y nos entregamos al aprendizaje adaptativo. Y yo diría que algo que es como, y que tiene que ver con el paradigma de la escasez o la abundancia, ¿cierto? Es que todo proceso, y en esto yo creo profundamente, todo proceso de crisis y de transformación nos da una oportunidad y una oportunidad líder, ¿sí?, de dar este espacio para encontrar desde la abundancia nuevas respuestas. O sea, ¿cómo salimos de esta? Que es una pregunta bien tremenda, ¿sí? Es, bueno, la respuesta desde el liderazgo es, encontraremos las soluciones en la medida en que nosotros seamos capaces de articular un propósito, actuar como comunidad, abrazar la posibilidad de no seguir haciendo lo que sabíamos hacer y empezar a hacer cosas nuevas, ¿sí?, y encontrar nuevas fórmulas. Entonces, en esta lógica, el líder se desdibuja un poco de el que dirige y el que va a la cabeza, ¿se fijan? Porque es súper difícil tratar de cambiar el qué hace la gente a partir de una figura de autoridad.
y desde un modelo jerárquico. Entonces, a propósito de estas líderes que aparentemente lo han hecho bien, ¿sí? Yo les quería compartir este video, que lo vamos a ver en dos partes, porque es un poquito largo, y lo que les sugiero es como que vayan puntuando lo que a ustedes les llama la atención de lo que esta mujer, que es la canciller, dice y le habla a su pueblo en abril. ¿Ya? Ahí vamos. Bürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht. Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern, dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Es kommt auf jeden an. Wir sind nicht verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen. Wir haben ein Mittel dagegen. Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Der Rat der Virologen ist ja eindeutig. Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens 1,5 Meter Abstand zum Nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind. Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nah sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Und das müssen wir wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Bürgerinnen, liebe Mitbürger. Me salté a dejarlo ahí y decirle, si ustedes escuchan lo que ella dice, lo que hace es que describe el camino ese que es la curva que yo les mostré anteriormente, que es hacia abajo, que es difícil, que vamos a tener que hacer cosas que nos cuestan, que es contrapelo de lo que realmente hacemos. Y eso, ¿sí? Entonces, no es, está ciñéndose mucho a un modelo de cuáles van a ser las dificultades del grupo. Habla en nombre del gobierno, habla en nombre de nosotros. Es un mensaje que apela a los lazos familiares. Esto en algún minuto dice, no hay que abrazar a los ancianos. No tenemos que, y eso es difícil para todos. Y comunica un pedido. Entonces, y les dice algo que, fíjense ustedes la épica que le da, le dice, es probablemente el desafío más grande que tenemos de solidaridad desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que hace es que de alguna manera lo que los invita es a conectarse con un propósito que es trascendente. Entonces, hay una segunda parte que lo que ella dice después es que se compromete a hablar con mucha sinceridad y que no le crean a los rumores, que todos los comunicados los van a hacer en todos los idiomas, que saben que están trabajando los virólogos, están trabajando los equipos y que esto va a ser largo, va a ser difícil y que requiere de un esfuerzo mancomunado, donde se comprometen a ciertas cosas. Entonces, al final, ¿cuál es el sentido que tiene para mí este discurso? Es que encarna muy bien
el ponerse en el lugar de, ella tiene que movilizar a una nación en una dirección. Y lo hace desde un lenguaje donde les describe en lo cotidiano qué es lo que tiene que pasar. Liebe Mitbürger. Quiero pasarme esta. Ahí. Sin lugar a duda, la palabra que a mí me resuena es empatía total. Empatía. Entonces, por un lado, totalmente, y lo otro que surge, que a mí me parece súper interesante, es que ella lo que hace es que nombra a los equipos, el gobierno, los virólogos, nunca habla en términos personales, que yo creo que eso es súper rescatable. Entonces, primero, los liderazgos de desafío emergente no tienen manual, y solamente se pueden sortear con éxito cuando hay una genuina convicción de que se hace, ni siquiera en equipo, en comunidad, que son muchísimas los grupos que están trabajando con una mirada que es ecológica en el sentido de que todos valen lo mismo. No sé si sale cuando dice aquí todos valen lo mismo, no hay uno que sea mejor que otro. Entonces, y si uno mira, por ejemplo, hoy día lo que nos ha pasado con el sector salud, antes la persona que hacía el aseo en el sector salud era invisible. Y hoy día todos sabemos que es tan importante como el médico y como el respirador. Entonces aparece, cuando decimos visión ecológica, es que las personas, independiente de la posición en la que estén, tienen un valor. ¿Sí? Articular la colaboración en red. ¿Sí? Entender que en alguna parte, ella dice más adelante, probablemente lo que estamos haciendo no sea todo lo que hay que hacer, e iremos cambiando e iremos incorporando nuevas soluciones a medida que sean necesarias. Les invito a que lo vean después completo. Entonces aparece pero nítido esto de entender que en un proceso de transformación vamos haciendo el camino al andar. Entonces, ¿por qué liderar es transformar? Porque ese camino se va creando. No es un camino que uno va descubriendo. No es que estaba ahí y de repente me di cuenta, sino que en el camino yo voy avanzando. Y en este avanzar voy cambiando la manera en que nosotros nos vamos relacionando como equipo, como organización, como personalidad. Me imagino que a ustedes también les ha pasado como familia hoy día, ¿sí? Entonces, aquí viene como mi primera propuesta, de decirle, liderar es transformar, uno. Lo segundo, en crisis se trata de encontrar soluciones nuevas en un proceso generativo, colectivo. Y en tercer lugar, no corresponde a una persona. Entonces, nadie lidera solo. Por lo tanto, yo les invito a poner en jaque este concepto que tenemos de él con el artículo definido o la líder, ¿sí? Una persona como ella está en representación de muchos equipos de líderes, y probablemente en este proceso cada uno de nosotros ha aumentado también su capacidad de autoliderazgo, porque cada uno tiene que ir tomando las decisiones de lo que le sirve o no. Y eso también se ve en las organizaciones. Entonces, si extendemos el tema, entonces, ¿y dónde estamos? No es una época de cambio, es un cambio de época. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ¿hacia dónde nos lleva este proceso de transformación? ¿Y cuáles son los desafíos emergentes? Entonces decimos, es un cambio de época. Y es una época que le llamamos VUCA. VUCA significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Todo junto. Y yo creo que el virus fue la mejor expresión para entenderlo, ¿cierto? No sabemos, un día apareció, es complicado, se volvió pandemia, hay diferentes versiones, todavía no sabemos cuáles son los efectos que tiene realmente. Al principio no sabíamos muy bien qué es lo que había que hacer para cuidarse. A mí me parece genial el ejemplo de las mascarillas, que no había que usar mascarillas, que no servían para nada, después en realidad es la solución. Entonces, los ambientes VUCA en los que estamos viviendo hacen que inesperadamente de repente aparezca algo que lo contamina o lo inunda todo, para bien y para mal. Hice aquí una laminita para mostrarle en el fondo cuáles son los desafíos emergentes. Por un lado, la cuarta revolución industrial, la agilidad que hablamos con Sergio, hay transformaciones globales. El otro día conversamos en una compañía muy conservadora, le diría, los líderes están preparados para recibir gente LGTB, trans,
que tengan de repente, contratar a una persona y que llegue al lugar de gerente, un gerente que sea una persona trans, ¿sí? O que la meritocracia está disponible para los inmigrantes hoy día, para los inmigrantes trabajadores, no para los inmigrantes que vienen expatriados. Esas son preguntas que son súper desafiantes para el liderazgo, ¿sí? Hay comunidades emergentes. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero a mí me ha tocado participar en grupos con gente de diferentes países. Estuve en unas charlas donde estaba el profesor Maturana, estaba Peter Senge y estaba Otto Schramm, y habían algo así como 10.000 personas conectadas. Entonces, alguien decía, este es como una cumbre de los rockstars de las ciencias sociales. Entonces, lo que quiero decirles es que hoy día la escala con la que se pueden hacer las cosas es completamente distinta. Está pasando mucho. Y lo último que quería mencionarles ahí es el tema de las nuevas tecnologías sociales. Aparece la redarquía, la sociocracia, lo agile, ¿sí? La teoría U. Entonces, decimos, es un cambio epocal, ¿sí? Segundo, ese cambio epocal lo podemos ver en muchísimos aspectos y aparecen ciertos desafíos. Yo diría que por lo pronto el tema de la tecnología nos desafía en el aislamiento. Todas esas cositas que ustedes ven ahí en donde dice tecnología nos permiten ser muy autosuficientes en algunas líneas. Y por otra parte, también ser muy globales, pero sin contacto tan estrecho. A propósito de la empatía, Sergio, que decías tú. Sí, sí. Entonces, hay algo aquí que... Ahí. Este es un chiste que salía en un meme. ¿Quién lidera la transformación digital en tu compañía? El gerente, dicen el COVID. El COVID aceleró todo. ¿Y cómo cambia el liderazgo entonces? Y aquí está una propuesta. Hay una premisa que dice que hay que pasar del ego al eco, ¿sí? Entonces, del ego system al ecosystem. Y mirando dije, ¿quién nombró al león el rey de la selva? Todos sabemos que el león es el rey de la selva, ¿verdad? Entonces, ¿y quién nombró al león al rey de la selva? Y quiero proponerles mirar esto como desde un modelo jerárquico y de un modelo donde hay alguien que está a la cabeza. En todos los sistemas buscamos quién está a la cabeza. Entonces, en algún momento, ¿cierto? Asociamos al león el título de el líder y el que está en la cima de esta jerarquía. Y la verdad es que sabemos bastante hoy día que los sistemas ecológicos se respetan. En un sistema ecológico todos los habitantes tienen igual valor y se respetan y han aprendido a convivir para preservar la vida. Y eso es bien bonito, porque entonces pasamos del ego al eco y ya no mirarlas como triángulos, sino que como círculos. Entonces, ¿qué pasa con el liderazgo hoy día? Hay que salirse del sentido más piramidal y entrar a un paradigma de lo colectivo, de lo colaborativo, de lo intercambiable. Entonces uno podría decir, el liderazgo no debiera ser un lugar estático que ocupa una persona siempre, sino que más bien estar en función de los desafíos del equipo, de la organización, que movilice la inteligencia colectiva, que funcione en red, que sea cercano. Y esto que les traje aquí como una manera de que ya esto se está trabajando, tiene que ver con lo que dice la sociocracia. Entonces, la sociocracia dice, una persona puede tener diferentes roles. Todas son iguales. No sé si se ve mi cursor, pero todas son iguales. Y existen maneras de organizarse los equipos que no sean jerárquicas, ¿se fijan? Que podemos tener organizaciones donde en realidad no hay jerarquía, sino que hay redarquía, hay modelos donde se llama fractal, donde una organización emula a otra. Entonces, por ejemplo, la Asociación Gremial de los Médicos o de los Profesores, más que jerárquica, tienen estos sistemas, donde hay representantes en esta que está acá, pero se fijan que hoy día esto ya está avanzando. Yo no les estoy hablando de cosas así que sean súper como lejanas. Esto está pasando. ¿Muestro, Carolina? Dale. Mira, este librito, tú lo conoces, ¿no? Sí. Reinventar las organizaciones. Sí, pues. El de la Lux. Exactamente. Tú puedes hablar de él un poquito. Porque aquí hay casos concretos de empresas a nivel mundial que están en esta, que ya partieron hace rato, antes del COVID. Y entonces es muy interesante lo que dices,
porque este autor lo publicó hace 2 años y, y está de plena vigencia. Eso. Yo les puse ahí, están los de la teoría U, la sociocracia me tiene como bien enamorado hoy día, y la Lux también, porque lo que van mostrando, o sea, y como invitarlos también y provocarlos a, primero yo espero haber logrado desarticular que el liderazgo jerárquico, donde hay una mujer que es súper capa, ¿sí? O hay 5 mujeres que son súper capas y ellas son capaces de prevenir una manera de contagio en sus países, y eso en realidad es absurdo, así honestamente, ¿sí? No tiene que ver con que ellas sean más amorosas o sean capaces de hablar más con la verdad, tiene que ver con una manera de estar en equipos de trabajo y de colaborar. Les quise poner este arbolito, esta imagen a propósito del nuevo paradigma, porque se descubrió que los árboles tienen una red secreta debajo de la tierra. Entonces, un árbol que está en un bosque es muy resistente porque cuando se siente malito, hay otros árboles que le mandan sustancias nutritivas y por lo tanto la probabilidad de sobrevivir aumenta en la medida en que hayan más árboles alrededor, porque la red interna, ¿sí?, los cuida a todos. Entonces, si uno mira la naturaleza y vemos al rey, al león, el rey de la selva, es solamente es un espejo de cómo el ser humano se concebía a sí mismo. Pero cuando miramos ahora la naturaleza con más ciencia, ¿sí?, sabemos que los leones no se comen a todos los ciervos, se comen los que necesitan para alimentarse y respetan al resto y no se van a comer las guaguas todas porque eso está súper estudiado. Tal como está estudiado hoy día que los sistemas vivos colaboran, no compiten, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, decirles qué aparece en el nuevo paradigma: la colaboración, las emociones. Hay un movimiento que habla del ganar 3 veces. Gano yo, gana la comunidad y gana la tierra. Que no vale la pena hacer ningún proyecto donde no se cumplan los 3 ganar. Y que sea colectivo y divertido. Hay que pasarlo bien en el camino. Entonces, a partir de este nuevo paradigma, ¿cuál sería el desafío del líder, ¿sí?, del liderazgo? Es superar los modelos verticales, ¿sí?, y hablar de habilitar la circularidad, habitar la circularidad, con liderazgos horizontales que pongan en el centro del bien común, en cooperación y de cuidado mutua. Y eso significa que pueden ser intercambiables. Cuando somos todos equivalentes, algo lo puedo, acuérdense lo que decía la sociocracia, en algunas cosas puedo liderar yo, en otras puedes liderar tú. Entonces, si yo quiero conectarlo al final con esta última lámina, y primero es que no son solamente 8 mujeres, sino que también hay 5 países dirigidos por hombres que han tenido una muy buena respuesta al COVID, y probablemente no tiene que ver si son mujeres u hombres, sino que tiene que ver con que entienden, o sea, entienden que son desafíos colectivos que han puesto al ser humano en el centro de las decisiones, a propósito de la empatía, pero también del estar conectado y de entender que el propósito que tienen está puesto en priorizar la salud y el bienestar de las personas, y que a partir de ahí hicieron todo lo que tenían que hacer para que este virus, ¿sí?, estuviera controlado. Entonces, si yo los conecto esto con el liderar es transformar, la gracia que tienen todos estos hombres y mujeres que están allí es que nos han permitido mirar a gran escala una manera distinta, novedosa, que no hay una única manera, ¿sí?, donde es posible desarticular el éxito y las metas, ¿sí?, de los procesos y centrarse más en las personas y las relaciones. Yo creo que eso es uno de los grandes como aprendizajes transformadores que nos ha dejado este proceso de pandemia, y que es como, entonces, ¿cuál es el liderazgo de estas personas? Es que nos han mostrado una manera distinta de hacer las cosas a gran escala, porque viene ocurriendo a pequeña escala en algunas organizaciones, como decía Sergio, pero hoy día es posible decir, el liderazgo no es un rol que ejerce una persona. El liderazgo no tiene por qué estar, no tiene por qué estar orientado a producir, sino que también a considerar otros aspectos, porque al final son de mutuo beneficio para las personas, para las organizaciones y para la sociedad completa. Entonces, ¿qué es otra manera de progresar? Entonces, ahí está para ir terminando esta parte de el nuevo desafío del liderazgo, ¿cierto? Un liderazgo inclusivo, amable,
circular, no unipersonal. Eso. Está bonito, está bonito. Bueno, está Arabella, Verónica, Luis López, Tamara, cualquiera que pueda compartir un punto de vista. Yo te quiero llevar a a un tema que lo pasaste así como muy, Rapidito. muy rapidito, pero lo nombraste, porque para mí es, dentro del tema que estamos conversando, el tema de liderazgo, ¿qué te parece a ti y qué entiendes tú y fundamentalmente cuál es el trabajo del autoliderazgo? Fíjate que cuando cuando les mostraba a la minita la sociocracia, ¿cierto? Aparece una en que están todos del mismo color y dice somos todos equivalentes. Cuando los ambientes son buca, es imposible pensar que, y honestamente yo hace mucho tiempo que vengo practicando esto, y con la Ravela tuvimos alguna experiencia bien bonita en algunas organizaciones, porque el tema es, las personas se les trata a veces como si fueran interdictas respecto de quehaceres. Entonces tú dices, oye, pero si las personas tienen que tomar decisiones sobre sus vidas todos los días. Entonces, en este modelo jerárquico donde el león, y me gusta la figura del león, donde nos inventamos que los leones están en todas partes, ¿cierto? Como en la cima de un grupo, entonces pareciera ser que los que están abajo son menos competentes. Y eso efectivamente todos los que estamos aquí sabemos que cuando una persona la trata como menos competente, se comporta como menos competente, ¿cierto? El Por lo efecto tanto, Pigmalión. el efecto Pygmalion. Y lo que ha mostrado esta pandemia es que todos tuvimos que hacernos cargo de nosotros y hoy día para mejor, cada uno se ha acomodado y sabe dónde le aprieta su zapato, ¿sí? Y más allá, y en Chile, más allá de que tenemos esta relación de vulnerabilidad asociada a la falta de empleo, que yo creo que ahí fue como, ¿cierto? Que como que pone entre paréntesis este análisis, pero las personas que mantuvieron, entre comillas, sus condiciones, han tenido que tomar el toro por las astas de su vida de manera súper drástica. Estamos todos en home office y hemos adaptado, y nadie nos vino a liderar, se acabó el liderazgo. Entonces, es muy bonito, porque por eso que creo que este es un momento muy generativo y hay que aprovecharlo, ¿sí? Entonces, si nadie te vino a decir dónde te hay que instalar, bueno, y tenía internet, y qué hay que hacer, y todas esas preguntas se desaparecieron. Entonces, ha emergido con mucha nitidez el que las personas son mucho más capaces, y como dice el José de la Maza, dice, la riqueza de un país, el intangible más valioso de un país son los cerebros de sus personas. Nosotros vamos a decir el cerebro y el alma, ¿cierto? Porque, y en el fondo la riqueza de este país son los 18 millones de cerebros de sus habitantes. Entonces el autoliderazgo es como, entonces cuando decimos, no hablemos de el líder, hablemos de las comunidades de liderazgo en torno a un propósito común. Eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Se ofrece la palabra Verónica, Luis, los que están con cámara. Bueno, pero mientras tanto, pero te parece que interesante, digamos, el tema, tú traes el ejemplo político, porque realmente también nos hemos dado cuenta de aquellos líderes de países políticos, estoy pensando los ejemplos típicos, lugares comunes, el Trump, Bolsonaro, digamos, de también su de acuerdo a tu modelo, anti-modelo liderazgo. ¿Qué te pasa a ti con eso ahora, Yo creo que es cuando ves como eso? es divertido porque decir, uno podría haber puesto un león o podría haber puesto a Bolsonaro, ¿cierto? porque, porque, ¿sabes qué? Es que yo creo que tiene que ver con, por eso que el tema de lo epocal es importante, que estamos en un cambio de época, porque ni a ti, o sea, ni a mí me parecía tan raro hace 10 meses atrás, a pesar de que entendíamos que había algo que no funcionaba, ¿cierto? Pero que el líder, entre comillas, la persona mandatada para hacerse cargo de todo lo que tenía que hacerse cargo, y probablemente también desde mi especialidad buscando las competencias, los talentos, este gallo puede subir, este otro no, ¿cierto? Y tratando y viendo que las mujeres que acceden a cargos de liderazgo se masculinizan. Yo creo que obedece a un paradigma, y es un paradigma que opera desde la productividad, las metas, el control, porque efectivamente este liderazgo generativo y circular apela a los propósitos, genuinamente, apela al bien común. Entonces, ¿qué me parece? Me parece, y mi hija hoy día me decía, Macron
es como el buen ejemplo, porque Macron siendo como un paladín de un modelo político y económico liberal que pone más el énfasis en la productividad que en las personas, hoy día dice, y es el gran regalo que yo creo que tiene que ver con este liderazgo transformador de estas personas que salen en la fotito, que qué es lo que transformaron, trabajaron la manera de mirar, ¿sí? La gestión política, po. La transformaron, porque hoy día un Macron dice, no es posible que todo sea privado, el Estado tiene que ser garante de algunas necesidades, porque estos países lo que tienen es que tienen un estado de bienestar asegurado políticamente. Entonces, y esto no es ideológico, ¿sí? Es como cómo administrar el bienestar, la salud, la vivienda, no sé, no conozco en detalle, conozco algunos países que por casos personales, entonces sí, también es como que lo que hoy día está en jaque es una manera de mirar el mundo, ¿sí? Por eso que yo creo que no me centraría en una cosa más política, sino que es una manera de entender las relaciones sociales y la relación entre las personas. Hoy día es tan importante un ser humano como un perro, po. De verdad, eso, o sea, no es cliché. Hoy día es tan importante cuidar el barrio como cuidar el bosque. Y ojalá que vaya aumentando. O sea, eso se está haciendo cada vez más nítido y hay una tensión entre dos paradigmas porque cuando un paradigma aparece, hay otro que no desaparece automáticamente. Yo creo que es el proceso y es el desafío que tenemos para adelante. Súper, súper. Más te reintegraste, ¿ah? Qué bueno que está aquí también. ¿Sabes lo que me encanta, digamos, de tu propuesta? Porque a mí me hace mucho sentido y desde mis creencias sí es esto del sentido de comunidad, del formar comunidad. Y me gustaría que bajáramos un poco desde los niveles políticos, saltémonos la organización mientras tanto y hablemos de lo que ha pasado en los hogares, del liderazgo en los hogares. ¿Qué ha pasado? Y tú eres un ejemplo de ello, así que vamos, cuéntame de eso. Yo que le decía a Sergio, nosotros tenemos una pyme acá adentro porque estamos todos trabajando, somos 6, entonces como vamos a tener que contratar el internet de empresa. Eh, y, y fíjate Entonces, que yo creo que ahí, porque también ha cambiado o sea, la horizontalidad, yo diría que tal vez si hay algo que yo me salté o pasé muy rápido, es que hoy día la verticalidad está donde más ha perdido espacio es en el núcleo familiar. Y hoy día las relaciones son más horizontales. ¿Sí? Son mucho más, estamos parados más desde el conversar y desde el negociar que desde el ordenar. Yo creo que el primer líder como que cayó fue el padre en el mundo, ¿sí? Así como esta figura del padre autoridad. Y junto con eso, ¿sabéis quién otro? Que es bien interesante, esta figura distante del profesor. Entonces, sí, yo creo que a propósito de la familia, y allí es donde se nota más nítidamente, yo diría que más que en el interior de la familia, lo que ha pasado en las familias que tienen personas que se educan. Hoy día el profesor no está ahí, está aquí, está frente a mí en el computador, espacialmente. Y además, ya no tiene un rol donde él es una autoridad que sabe, sino que es un facilitador. Sería súper triste que los profesores dieran un paso atrás cuando se acabe la pandemia y vuelvan al lugar donde ellos están parados mientras los demás están sentados, para ponerlo como entre comillas, ¿sí? Y lo que ha pasado en las casas es que también, o sea, yo veo, pues te decía, nosotros somos un sistema hoy día que está mucho más articulado horizontalmente, donde tenemos todos nuestros horarios, y probablemente en las casas les pasa, donde la mamá tiene que trabajar y el niño tiene que estar en el colegio. Y las dos tareas son igualmente importantes. ¿Sí? Son igualmente importantes. Entonces también yo creo que hay una cierta como redistribución del valor de la persona, yo diría, y que se está dando en todos los dominios. Y probablemente, y es como que está pasando primero en algunos, como todo, ¿cierto? Hay ciertas vanguardias, porque cuando hay un cambio vocal, no sucede al mismo tiempo. Entonces, probablemente los que compartimos este modo de vivir, estamos también compartiendo
un tránsito en cómo vamos cambiando, cómo hemos ido cambiando todos juntos. Yo hoy día hacía un chiste en mi casa, decía, porque siempre me reí del síndrome de la cabaña, no sé si lo han escuchado, que es que la gente después no va a querer salir. Entonces decía, imposible, hace 2 semanas atrás. Y ahora dije, creo que lo estoy evitando. O sea, creo que ya estoy, o sea, como que finalmente ya tenemos un sistema aquí adentro que funciona. Y yo diría Y, que, dale sí, nomás. yo lo veo, o sea, yo lo veo y lo estoy de acuerdo a la experiencia, conversando con gente. Sí, sí, está ocurriendo, ¿verdad? O sea, ahora, no quiero salir porque me voy a contagiar. Si he estado 5 meses encerrado, ¿para qué voy a ir a contagiar ahora, digamos? Entonces, todas esas situaciones te hacen reformularte tus propias creencias y paradigmas. ¿Y qué dirías tú de ahora desde, yo digo, yo tengo mucho respeto por el rol de los jefes, eh, independiente del nivel jerárquico en que estén, Mm. porque efectivamente es muy fácil darles, digamos, crítica, pero no es sobre todo aquellos jefes que están en niveles intermedios. Entonces, ¿cuál piensas tú que es el camino para, para las jefaturas dentro de una organización, dentro de una empresa, para caminar, no, por lo menos caminar hacia este modelo? Yo creo que, y porque lo había estado pensando, ¿ah? Por eso que, y yo creo que es súper difícil porque desde el ego, hay un autor que dice que mucha gente quiere el rol del líder por el dinero, por el escritorio y por el estacionamiento. ¿Sí? Entonces, y que no, y que no está equivocado, ¿cierto? En el fondo, mucha gente quiere, porque esa es una manera de progresar profesionalmente. Entonces, y desde el ego se ha confundido la autoridad con el poder. Por eso que me gustó mucho el tema de las definiciones, donde líder es aquel que tiene autoridad sobre otros o es mejor en algo. Y ese O se transformó en I. Y entonces el jefe no solamente tiene que conducir, sino que además es mejor y actúa desde ese lugar de poder. Entonces yo creo que, y si ustedes recuerdan sus experiencias organizacionales como colaboradores o como jefe, ¿cierto? No solamente es un atributo, sino que también es un supuesto y puede ser hasta un peso. Entonces, creo que o sea, creo que el tránsito, hoy día la tensión existe, sobre todo en la gente que está en pandemia, o sea, que está en home office. Creo que, y es como que esta tensión entre jefiar no es lo mismo que liderar, ¿cierto? Y por lo tanto, en realidad, yo creo que hay pocos líderes, en realidad. Así, más allá de que todo lo que trabajamos en coaching y mirándolo como un líder, y yo les decía, ¿qué diría yo hoy día de liderar? Y no un líder, sino que liderar, pero la función de liderar tiene que ver como con facilitar, como con cuidar el propósito, como por velar que el equipo, este grupo, sí, vaya haciendo y vaya produciendo lo que tiene que producir, ¿sí? Y con un equilibrio entre el hacer y el estar, diría yo. Entonces, eh, y probablemente hoy día lo que tenemos, y yo creo que la minería es el mejor ejemplo en Chile, ¿sí? Un modelo que es productivo, extractivista, ¿sí? Predador. Y lo digo, ¿por qué la minería? Porque en el fondo creo que, porque los jefes, no los líderes, actúan por metas. Entonces yo creo que de pronto ni siquiera es posible liderar. Y actúan por metas que son semestrales, generalmente anuales. Nadie tiene metas a 3 años, ¿sí? Entonces, algo que tiene que ver con este nuevo liderazgo o con esta nueva manera de liderar es que los procesos son más largos. Si bien los ciclos son más cortos, ¿sí? Las decisiones hay que tomarlas mirando sistémicamente un ciclo completo. Entonces, yo aprendí, por ejemplo, en electricidad, un ciclo completo dura 10 años, porque tiene que haber una sequía, tiene que haber un apagón, tiene que haber un terremoto. Recién ahí uno entiende, ¿sí? cuál es la generación eléctrica
una persona que tiene menos de 10 años no ha vivido todo lo que tiene que vivir y en minería se hacen planificaciones a 40, 30 años. Entonces 10 años no es nada. Y en ese sentido después tú tienes que cumplir el mes. Y yo creo que hay una tensión que tiene que ver con, o sea, si tuviera que decir qué pasa con estos jefes, sobre todo estos jefes intermedios, es que están tensionados entre liderar y producir. Sí, sí. Producir de corto plazo y liderar para generar crecimiento y desarrollo de largo plazo. Y hay que ser bien artista para lograr las dos cosas. Mm. Pero siempre hablamos del equilibrio entre la relación y la tarea. Y eso también es un trabajo que es permanente, porque si estás solamente en las metas, obviamente te olvidas de la persona. Es que es súper interesante lo que estás diciendo, porque el tema es que tú tratas a la persona, porque esto es lo central de proponer una nueva mirada, es que tú tratas a la persona, ¿sí?, como un, un tótem donde ingresas un pedido, ¿cachai? Entonces, a eso yo le llamo como el producir, cuando tú, más que hacer que la tarea tenga sentido para el que lo hace, porque eso conecta con un propósito. Sí, yo creo que sigue siendo vigente, Sergio, el picapiedra versus el constructor de catedrales. O sea, sigue Pero, siendo... ¿quién da ese sentido? Es el líder. El, o sea, yo creo que hay gente yo creo que hay gente que se lo da solo. Por eso que yo creo Sí. que hoy día, ¿sabéis por qué la diferencia? Y es que, ¿por qué hoy día puede ser distinto y a lo mejor hace 5 años atrás no? Porque vivimos en un mundo que desde la comunicación y desde la conectividad se volvió horizontal. Si la clave está en que la tecnología nos volvió horizontales. No es la relación no es la relación con la tarea, es la relación con la información, es la relación con el mundo. O sea, yo estoy en una charla donde tengo enfrente mío a Peter Senge, ¿sí? Y después de la charla, alguien me habla porque esto me pasó, una mujer que estaba en Nueva York, porque yo dije que en un grupo pequeño algo no me había cerrado, y ella me dijo si queríamos conversar. De verdad que esto me pasó. Entonces tú tienes el mundo a la mano hoy día. Entonces cuando cada persona puede tener el mundo que quiera a la mano, ¿sí?, el, la necesidad de que te haga sentido, ¿sí?, es individual. Y lo que el jefe tiene que ir, el jefe en el rol del líder, lo que tiene que ir haciendo es creando estos sentidos colectivos, con algunas premisas colectivas. Esa es mi sensación, porque y creo que súper cuando tú lo dices me queda como más claro. Es como que la sociedad se horizontalizó a pesar de que las administraciones siguen jerárquicas. Mm, eso es verdad. Ese sí que es el cambio de paradigma, digamos. Uh -huh. Muy bonito. Verónica quiere decir algo. Arabella, pues. ¿Quiere decir algo? Luis López. ¿O está tan clara esta maestra, digamos, que nos ha impactado? Oye, aquí dice, si hay espacios, cualquiera puede liderar conforme a las circunstancias. Este es el link del video que quedará en nuestro... No, no. Sí, que cualquiera puede liderar conforme a las circunstancias. Claro, eso que lo dice EMAS, Sí. totalmente, totalmente. Entonces, no es una cualidad sobrenatural y algunos tocados con la varita, sí, la desarrollaron. Pero eso, ¿cuál es la coherencia con el famoso modelo de liderazgo situacional? Yo diría que el liderazgo situacional se aplica más a los desafíos de la transformación porque tú tienes que ir liderando de acuerdo al desafío del momento. Eh, la coherencia con el liderazgo situacional es que el liderazgo situacional obedece un modelo donde tú tienes algo que enseñarle a otro, ¿sí? Y eso es, o algo, o guiarlo de alguna manera. Y la verdad es que yo diría que, sí, que yo creo que todo esto es epocal.
hoy día, y les voy a poner un ejemplo bien bonito, que estábamos hablando de gestión del desempeño, entonces, ¿qué pasa con el desarrollo de la gente? Entonces, habían jefes que decían que ellos no quieren hablar de desarrollo porque después no le pueden cumplir a la gente y la gente queda desmotivada, ¿cierto? Entonces, mejor no hablan, así como ya, entonces mejor ni hablemos del desarrollo porque así no me meto en la pata de los caballos. Y esto lo dijo otra persona que me encantó, dijo, mira, nosotros tenemos un principio que es distinto. Entonces, y aquí voy a hacer una nota al pie. El desarrollo profesional más o menos se logra como en 3 años de estar en algo, ¿sí? 2 o 3 años. Uno podría ser un poco más rápido, más lento, pero en promedio uno podría decir, o sea, si tú llegas a un puesto y como que vas a acceder al segundo en un periodo de 2 años o un poco más. Entonces, por lo tanto, yo le decía, ¿quién tiene que hacer el plan? ¿El jefe o la persona que quiere el desarrollo? Hagamos la primera pregunta. Entonces él decía, nosotros tenemos una premisa que dice, primero eres, después haces y después propones. O sea, y después pides el cambio. Entonces, ¿por qué me gustó mucho? Porque finalmente ahí es donde empieza a emerger el autoliderazgo para todo, digamos, ¿cachai? O sea, es en la medida, el desarrollo existe para la gente que se quiere desarrollar o para la gente que ha entendido, ¿sí?, que ellos son los líderes de su propio desarrollo. Entonces, yo tengo ahí entonces el liderazgo situacional, ¿sí?, obedece a un modelo paternalista, po. A un modelo paternalista, donde en realidad, entonces la pregunta es, ¿pero cómo ayudo a alguien que no sabe? ¿Sí? Porque el que no sabe que no sabe. Entonces, Claro. el feedback, la retroalimentación, el acompañar, el preguntar, sí puede hacerse no desde el liderazgo, pues se puede hacer desde otros lugares también. Sí, estoy pensando también en todos los millennium, digamos, ¿ah? Que no, que están en otra. O sea, para ellos es su propio proyecto laboral, de desarrollo, y están muy autónomos en eso. Y Entonces, ¿te acuerdas de esta cosa que hablábamos de, imagínense, yo me reía de esta organización súper súper convencional, y ¿te imagináis con un gerente trans o de meritocracia, una haitiana, para hacer con toda la disculpa, ¿cierto? Que en realidad meritocráticamente llegó y está en la terna para ser gerente, para verlo si vienen. O sea, el desafío también tiene que ver con romper múltiples barreras, porque la multiculturalidad, ¿sí? O sea, es algo que yo creo que tenemos que aprender todos hacia adelante. ¿Qué es la multiculturalidad? Para no ponerlo solamente como en la inclusión versus discriminación, sino que entender la multiculturalidad desde todas las expresiones, es algo que yo creo que es un camino a construir. Yo ahí no tengo ni idea, así personalmente ni siquiera me imagino. Sé que es un camino de aprendizaje para mí. ¿En qué va a consistir? Porque todos hemos tenido experiencia, podemos decir que sí, que en realidad, bueno, pero ¿en qué consiste en realidad la multiculturalidad? La de fondo, ¿sí? En que aceptar sea, al otro como legítimo otro, venga de donde claro, venga. y co-crear con él, ¿sí?, relaciones de bienestar mutuo, como dice Maturana, ¿cierto? Claro, claro. Por ahí va el camino. Qué bueno. Se me ocurre la última pregunta que tiene que ver con esto que tú decías al pasar. Faltan líderes. Y es verdad, o sea, también es un lugar común, pero en Chile mucho se ha escrito de este tema que en algún momento nos hizo clic, que no tenemos líderes religiosos, no tenemos líderes políticos, no tenemos líderes empresariales, no tenemos líderes, qué sé yo, de las Fuerzas Armadas, y tenía que ver fundamentalmente con esto de la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y entonces ahí, claro, estamos como chilensis, sociedad chilensis, en algún momento donde veíamos que todos nuestros líderes eran impecables, como que se nos cayó ese telón y se nos vino así como plop. Parece que no eran nada tan impecables nuestros líderes. Y ahí Mira, tenemos, y ahí tenemos un problema. yo creo que con una mirada amorosa, y cuando lo digo me da risa porque como que yo no soy tan amorosa en general, pero con una mirada amorosa, yo creo que más bien tiene que ver como con una circunstancia, ¿cachai? O sea, creo que una manera de liderar de repente se encontró
con que ya no daba el ancho la vida que estamos viviendo en general. O sea, cuando digo en general, es que voy a poner un ejemplo súper como, que yo creo que lo que pasa hoy día con todo lo que tiene que ver con las demandas de las mujeres, esto de la alerta morada, ¿sí? Están reclamando por cosas que hace 30 años atrás eran transparentes para la sociedad. Entonces, también lo que ha sucedido es que hay un cambio en la manera de mirar los hechos sociales. Y por lo tanto, estos líderes en realidad no dan el ancho porque quedaron caducos en su manera de estar en la sociedad y en los grupos. Entonces, y hoy día todavía vemos gerentes, ¿cierto?, que son autoritarios, que voy a decir como que tienen sus cosas raras, por decirlo de una manera amable, pero más bien son como representantes de un modelo de relación, de un modelo de... por eso que a mí me gusta mucho esto hablar del triángulo y el círculo. Entonces, porque la jerarquía te permite, te da ciertas, también te da ciertas como... Licencias. como ciertos resguardos. Entonces, sí, entonces, y al final tú te olvidas que estás ahí para algo. Por eso que el tema del poder y el ego es muy interesante cuando lo nombramos. Es que hemos estado en una sociedad que lidera desde el ego. Y es más, cuando hay un líder que es más ecológico, ¿qué consejo recibe que ha recibido desde su alrededor? No, no sea así, porque se te van a subir para el chorro, digamos, ¿eh? Que está en el sentido común, ¿cierto? ¿Te fijáis? O sea, hay también controles culturales para evitar que esto pase. Mira, mientras yo te escuchaba, decía, ¿sabes lo que pasa? Que los nuevos liderazgos están emergiendo en procesos que son súper como paralelos. Yo les quería contar, me tocó en estas reuniones estas que tenía con mucha gente, un español que llegó a Chile y él quebró su restaurante en un momento de alta crisis, bien bonita su historia. Y él se dio cuenta que tenía toda la infraestructura y se consiguió con las empresas que le regalaran la comida que está, todos los productos no que están a punto de vencer, pero que en general, y él hace comida diaria. Y esa comida la regala y armó una red de apoyo, entonces se consigue dinero con los empresarios y cada plato de comida cuesta 3.000 pesos porque con eso le paga a los cocineros y les paga también y contrató a dueños de furgón escolar que no están trabajando y ellos llevan la comida. Entonces, y obviamente nadie pensaría que él lo hizo solo, ¿cierto? Que si eso es como lo que a mí me parece como súper interesante. Si hoy día mirar que cuando alguien aparece no está solo, es un equipo de trabajo que ha logrado conectarse con un propósito y llevarlo a la práctica. Y donde este es el portavoz. Entonces lo que armaron fue una red de restaurantes que tienen la infraestructura parada y que la están ocupando para crear comida, que se la llevan a la gente que no tiene comida. Después tuve en estos, yo me encontré con gente que tiene redes latinoamericanas que están trabajando en la nueva agricultura. Entonces, los liderazgos están en otras partes, en otras actividades y con otras prácticas. Más que los líderes, los liderazgos. Uh-huh, uh-huh. Cierto, cierto. Bueno, Carolina, muchas gracias. Como dice Arabella, un aplauso, digamos, para nuestra Carolina. No, yo feliz de esta conversación, fue muy entretenida, así que muy interesante también. Si me mandan un correíto por ahí, un email a sergio.aravena@uniac.cl, la Carolina es tan generosa que le mandamos la PPT. Le voy a mandar la PPT, lo único que voy a hacer es que le voy a sacar está linkeado con un video y les voy a poner el link del video. Perfecto. ¿Sí? Y también, sí, y también yo les puedo mandar la dirección donde los compañeros de producción de la universidad pusieron ahí cuál es el link para ver este video, porque va a quedar en la fanpage de la universidad. Así que también lo pueden ver. Súper. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Nuevamente, gracias Carolina, y lo esperamos en un próximo conversatorio. Adiós a todos. Yo le quiero mandar un saludo a la Arabella y a la Lorena Herrera, que estuvo en mi curso de coaching y liderazgo. Ah, sí, ahí está la Lorena. Y a la Verónica también. Chao. Chao Lorena, está ahí apareció, ahí está la Lorena. Eso, un gusto a todos.
Chao, chao. Chao, chao. Que esté muy bien. Adiós. Gracias, Joao. Gracias, Joao y Jesús. Gracias a ustedes también, Carolina y Sergio. Dejarlos invitados también al próximo conversatorio de coaching que vamos a tener en unos próximos minutos más, a las 19:30, que es Distensión del lenguaje en cuarentena, creencias, juicios y posibilidades, que lo va a impartir Verónica Pardo. Así que están todos cordialmente invitados.